También a comentar que hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así es. Esto dice, la prevención del suicidio sigue siendo un desafío universal, no tan solo a nivel nacional. Cada año el suicidio se encuentra entre las 20 principales causas de muerte a nivel mundial para personas de todas las edades. Es responsable de más de 800.000 muertes, lo que equivale a un suicidio cada 40 segundos. Cada vida perdida representa al compañero, hijo, padre, amigo o colega de alguien. Por cada suicidio, aproximadamente 135 personas sufren un dolor intenso, se ven afectadas de alguna manera. Esto equivale a 108 millones de personas al año que están profundamente afectadas por la conducta suicida. La conducta suicida incluye, obviamente, como se lo indica, el suicidio, y también incluye la ideación suicida, o sea, los intentos. Por cada suicidio, 25 personas hacen un intento de suicidio y muchos más tienen ideación suicida. Vamos a conversar sobre este tema justamente con un psicólogo, un experto de la Universidad Católica del Maule. Sí. Sí, vamos a hablar con Pablo Méndez acerca de este tema, porque sin duda eso es un asunto del que no todo el mundo quiere hablar, no todas las familias se atreven a conversarlo, y es en ese sentido donde también hay personas que mantienen esa depresión, esos problemas internamente, y todo desencadena lamentablemente en una situación que a nadie le gustaría enfrentar en un núcleo familiar como es el suicidio. Vamos a hablar con Pablo Méndez, experto psicólogo de la Universidad Católica del Maule. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bien, ¿y ustedes? Muy Bien, 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 Pablo, gracias. todo bien. Oye, Pablo, bueno, que primero agradecer el tiempo para poder tener este contacto contigo con un tema que es tremendamente sensible. Estamos en una pandemia, la gente está más resguardada en sus casas sin poder realizar actividades sociales, muchas veces familiares. Eso desencadena también estados depresivos incluso mucho más grandes, sin contar con los temas económicos, que también es otro tema muy importante. Sí, lo que tú señalas, y bueno, los antecedentes que planteaban al comienzo, sin duda alguna, que muestran una realidad bastante compleja del ámbito de la salud mental y del comportamiento suicida en el mundo. Eh, la pandemia es también hoy un contexto que nos coloca sobre alerta. Yo creo que son también elementos a considerar en el día de hoy de la prevención mundial del suicidio. Ya se asume que van a existir efectos colaterales en la calidad de vida y la salud mental de las personas, van a aumentar las patologías psiquiátricas como efecto de la pandemia. Lo que tú señalabas recién, yo estoy trabajando con un equipo en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, donde ya tenemos identificados un poco la proyección de la relación que hay entre el incremento de la tasa de desempleo y el incremento de la tasa de suicidio. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente en nuestro país no existen como proyecciones tan específicas, pero claramente va a ocurrir un efecto directo e indirecto respecto a la salud mental de las personas. Sobre todo, es una dimensión importante. No solamente el comportamiento suicida tiene que ver con variables clínicas, también hay un contexto social y también otras variables, en este caso económicas, que están supeditadas y que influyen en la salud mental de las personas. Y el no tener trabajo, el perderlo, el que las condiciones de trabajo hoy se modifiquen, se deterioren, ganes menos dinero. La verdad es que no es solamente un dato objetivo, ¿eh? No solamente es no pagar las cuentas a fin de mes, dificultades para satisfacer en el fondo o cumplir con los insumos básicos, sino también viene la vergüenza de no tener dinero como tenía antes para poder satisfacer mis necesidades, la presión en el fondo y el estrés propio del financiero. Nosotros estamos también, somos una sociedad bastante vulnerable con un nivel de sobreendeudamiento importante que claramente influye en la calidad de vida de las personas. Así que es un factor importante, una dimensión importante a considerar en los programas de prevención, no solamente clínicos. Oye, Pablo, ¿en qué grupos etarios se suele dar o tener mayores suicidios?
a nivel nacional y mundial. Son ya personas adultas, jóvenes también, adolescentes, que muchas veces también por el tema del bullying, se han dado casos a nivel nacional, han tomado esta medida drástica, penosa de acabar con su vida. Bueno, es la segunda causa de muerte en el grupo entre 15 y 29 años, el suicidio, y entre 15 y 19 años es la tercera causa de muerte. Por lo tanto, efectivamente existen grupos más vulnerables. Eh, Tú lo señalabas, el bullying, el acoso escolar, el ciberbullying hoy en el ámbito del grupo escolar son factores de alto riesgo. Eh, eh, yo creo que también quiero conectarlo con la educación en salud mental. ¿Eh? Yo creo que eso es algo pendiente. Hay todavía mucho estigma respecto a la salud mental. Necesitamos también educar y generar patrones de autocuidado en todos los grupos, sobre todo en los adolescentes. ¿Eh? El aprender a buscar ayuda, eso también es importante. Muchas veces las personas y determinados grupos de mayor riesgo no solamente se ven vulnerados o afectados por factores externos, sino que además no son capaces de levantar la mano, de pedir ayuda en el fondo. Yo creo que también pasa un poco por la socialización que hemos recibido. ¿Eh? En general, los hombres buscan menos ayudas que las mujeres y eso no significa que los hombres estemos más sanos que las mujeres, sino que estamos menos dispuestos a buscar ayuda. Entonces, los colegios, los gobiernos diferentes han hecho intentos por levantar programas de prevención del suicidio. Se han instalado también protocolos y manuales en los colegios y que sin duda alguna son un avance importante, pero necesitamos seguir desarrollando mucho más estrategias en los distintos sectores y en los sectores sobre todo más vulnerables. La tercera edad también, grupo vulnerable. Y en el caso nacional han aumentado los suicidios en ese grupo etario. Respecto del suicidio propiamente tal, ¿qué signos suelen presentarse en una persona que comience quizás a tener pensamientos primero suicidas y luego intentos de poder concretar esta situación? Hay una enfermedad de base, me imagino, depresión, ansiedad o un conjunto de ellas, pero ¿cómo nosotros, en términos de familiares cercanos, amigos, del círculo de esta persona, pudiésemos evidenciar y quizás tener una alerta, decir, oye, esta persona parece que lo está pasando mal? Porque muchas veces tú lo decías, ¿no? En el caso de los hombres quizás somos más reticentes a decir, oye, ¿sabes qué? En realidad estoy devastado, no doy más con esto, he pensado incluso en suicidarme. No es una conducta habitual y por lo tanto somos quizás los participantes del círculo cercano quienes debiésemos estar más alertas o atentos a las señales. ¿Cómo alguien o qué signo presenta a alguien que comienza a pensar en el suicidio según los estudios que tú tienes? Bueno, se manifiestan ¿sí? diferenciadas, pero en términos generales, la presencia. ¿Te escucho? Sí, te escuchamos un poco entrecortado. Vamos a intentar resolver ese tema porque sin duda que es una de las preguntas más importantes que tenemos, ¿no? Ambos, aquí por lo menos todo el mundo que trabaja en este canal, tenemos círculos de personas cercanas de diferentes grupos etarios, hermanos, chicos, familiares, adultos mayores y todos de alguna forma estamos ligados a otro grupo de personas. No hay nadie que viva como el ñaño, ¿no? Allá cerca de San Fernando de manera autónoma y solo. Por lo tanto, siempre de estar atentos a los signos que pueda presentar algunas personas. Hay personas que tienen más tendencia a deprimirse, a irse un poco para adentro, ¿no? A enfrentar los problemas quizás con menos habilidades sociales. Hay muchos factores. Lo importante, yo creo, es tener ideas, tips de cómo uno pesquisar este tipo de actitudes. Vamos a volver entonces al contacto. Pablo Méndez, psicólogo de la Universidad Católica del Maule. Pablo, ahora sí. Estamos ahí.
Sí, te escuchamos muy ¿Me bien. escuchas? Yo creo que vamos a tener que retomar el contacto vía telefónica para poder mantener el flujo El de feedback, la esa conversación, es claro feedback. que sí, y el feedback también. Vamos a ir con más información al respecto porque tenemos de hecho algunos apuntes respecto de esto que se conmemora hoy en día, la prevención del suicidio, una situación que nos puede afectar a todos en términos familiares, incluso personales. Uno no sabe cómo va a reaccionar respecto de cierta situación que te puede ocurrir en el paso de tu vida y por lo tanto es importante evidentemente tener algunas herramientas. Cada vida perdida representa al compañero, al hijo, al padre, amigo, un colega de alguien. Siempre estamos vinculados los seres humanos finalmente. Por cada suicidio aproximadamente 135 personas sufren un dolor intenso o se ven afectadas de alguna manera. Mira, este es el círculo del que se habla en este estudio. Esto equivale a 108 millones de personas al año que están profundamente afectadas por la conducta suicida. La conducta suicida incluye el suicidio y también incluye la ideación suicida y los intentos previos antes de lograr dicho cometido. Por cada suicidio, 25 personas hacen un intento de realizar este acto y muchos más tienen ideación suicida. Uno dice, oye, en realidad parece que ya no tengo mucho más que hacer acá y prefiero acabar con mi vida. Eso es un pensamiento suicida que obviamente puede concretarse con una situación mucho más dolorosa o mucho más compleja en la ejecución real de este acto suicida. Vamos a tratar de retomar el contacto entonces vía telefónica con Pablo. Pablo, ahora sí. Sí, ahora te escuchamos muy bien. Ok. Bueno, yo quería, lo seguía escuchando, que es importante señalar que lamentablemente la tasa de suicidio se ha mantenido más o menos estable en Chile. El número de suicidios ha aumentado. El año 2017 ocurrió un hito, la verdad, preocupante, es que murió mucho más gente por suicidio que por accidentes de tráfico en Chile. Por lo tanto, es un tema que nos debiese mantener mucho más preocupados. Ahora, y todos los efectos colaterales que ustedes señalan, ¿no? Son por una muerte, por esta vía, hay una familia afectada, hay una comunidad afectada, es todo el sistema en el mundo se vuelve vulnerable a esta situación. Respecto a la pregunta que me señalaban de cuáles son los signos, las señales, bueno, en general hay un trastorno, hay trastornos del ánimo y trastornos psiquiátricos a la base, es decir, sintomatología ansiosa depresiva, la vinculación y la relación con consumo problemático de drogas, tanto drogas lícitas como ilícitas. Ahí hay una combinación ya que vuelve al sujeto mucho más vulnerable. Y la sintomatología depresiva tiene que ver con personas también que de repente comienzan a desaparecer o a aislarse de los grupos sociales, estos amigos que uno tiene, que de repente empiezan como a distanciarse, a no participar de las actividades sociales habituales, a tener también mensajes. Las redes sociales también nos permiten identificar personas en riesgo, dependiendo del contenido del mensaje, contenidos pesimistas, contenidos en el fondo que hacen que uno se dé cuenta que la persona la está pasando mal en el fondo. Si tú mezclas esto con otros elementos, por ejemplo, no sé, pérdida de trabajo, lo que hablábamos al comienzo, una ruptura interpersonal importante, conflictos con los padres, con otros significativos, rupturas con las parejas, son también elementos gatilladores de esto que está previamente instalado. Sí, preguntarte también cómo podemos nosotros ayudar a prevenir esta situación como sociedad, como grupo, digamos, como ente social, no a nivel personal, porque obviamente ahí tendríamos que tener una conversación mucho más larga, pero cómo esta sociedad donde estamos inmersos pudiese quizás ayudarnos entre todos a prevenir estas situaciones suicidas. Muchas veces los entornos también, cuando alguien toma esta decisión, sienten un grado de culpabilidad de quizás no haber actuado a tiempo, no haber pesquisado esta situación, no haber ayudado. Entonces te pregunto cómo nosotros pudiésemos prevenir, ayudar, mejorar como sociedad para que los suicidios vayan a la baja. Bueno,
Primero preguntar, ¿eh? Yo creo que eso hay que hablar de la salud mental, hay que preguntar directamente. Hay un mito instalado que a veces se cree que preguntar si tú has pensado en quitarte la vida, si has tenido ideas respecto a cómo, o planes respecto a cómo hacerlo, puede como promover mucho más la conducta. Y la verdad es que eso es un mito y un sesgo. Nosotros el año pasado lanzamos un video de prevención de prevención del suicidio basado en este mito que es preguntarnos hace años y eso es importante, hablar de la salud mental. O sea, si yo veo a algún miembro de mi familia o algún cercano que lo noto que ya no se comporta como habitualmente lo hace y presenta algunos comportamientos de aislamiento o de cierto riesgo, yo tengo que preguntarle en el fondo. Los padres y los adolescentes, eso es importante hablar de la salud mental. Es un tema, insisto, por eso es importante educarlo, porque la salud mental no puede ser un tema no tratado, del cual uno tenga que avergonzarse. Saber que uno puede tener pena, saber que a veces uno tiene problemas y que pueden ser solucionados es importante. Ampliarlo en la discusión y en la conversación diariamente. A veces los padres tienen mucho y son extremadamente cautelosos en hablar con los hijos y es necesario preguntarle directamente. O sea, te noto mal, noto que te están pasando cosas, ¿has pensado en quitarte la vida? Claro, es quizás un camino corto y que nos puede llevar a una solución mucho más positiva, ¿ah? Más que estar quizás yéndonos por las ramas, ¿no? Y como dices tú, preguntar directamente en un contexto de cariño, de acompañamiento, pero también para poder apoyar directamente a esa persona que quizás sí lo había pensado. Y si nosotros no hacemos dicha pregunta, puede ser demasiado tarde. Preguntarte también qué pasa con el entorno de una persona que, por ejemplo, tiene una depresión severa, porque sin duda que está la persona que tiene esta patología, que tiene esta enfermedad, que está deprimido, pero también el entorno se ve afectado en la pareja, por ejemplo, los hijos, en las actividades cotidianas, sin duda, cambia un poco el ritmo de vida, cambian las prioridades. ¿Cómo debiese enfrentar a una persona que está o que tiene una relación directa con alguien que tiene depresión y que incluso ha tenido intentos de suicidio, yendo al tema puntual de hoy día? Bueno, nosotros tenemos que tener, sin duda alguna, estar atentos y observantes de la persona. Yo creo que ahí nos obliga y tenemos que hacernos responsables, en el fondo, de poder entregar los recursos de apoyo mínimos necesarios. El estar y el que el otro sepa que que cuenta con uno es importante. De poder también supervisar, dependiendo de la cercanía, en el fondo, yo tengo que supervisar que la persona vaya a los tratamientos, que tenga la sesión terapéutica, que vaya al psicólogo, que haya sido evaluado por un psiquiatra. Eso es importantísimo, que esté con un tratamiento farmacológico y que esto se cumpla. Yo creo que ahí hay un tema también importante y que no solamente depende del paciente y del médico o el equipo tratante, la familia también se tiene que hacer parte respecto a los cuidados de la persona, si se está tomando los medicamentos, de controlar los medicamentos, porque muchas veces las personas, en Chile sobre todo, estamos acostumbrados a dejar botados a mitad de camino los tratamientos farmacológicos, y en el ámbito de la salud mental no es diferente y puede ser muy, muy riesgoso. Como persona, y como sistema y como entorno, tenemos que limitar y controlar el acceso a medios que son letales, que pueden ser utilizados para intentar suicidarse. Por ejemplo, elementos cortopunzantes, cortacartones, por ejemplo, los mismos fármacos. El método más utilizado para intentar suicidarse es el consumo de fármacos. Entonces, la familia tiene que asegurar una restricción al acceso a los fármacos. Yo creo que en Chile y en nuestra comunidad es habitual que en nuestras casas hayan por todos lados. Entonces, eso es un riesgo y es eso lo que tenemos también que limitar como medio de intentos de suicidio. Pablo, ya para ir cerrando este contacto,
A nivel nacional, ¿existen programas gubernamentales para la prevención del suicidio? Porque también esto es un problema general, no afecta a una clase social específica y la gente con menores recursos también no tiene muchas veces el acceso a pagar un tratamiento con algún psicólogo. En ese sentido, ¿también existen a nivel gubernamental algún programa para prevenir estas situaciones? Bueno, nosotros tenemos el sistema de atención pública a través de la atención primaria, que son los CEFAM, los Centros de Salud Familiar. Es ahí donde tienen que acudir. Ese es es el acceso más inmediato en términos de poder recibir apoyo profesional. Desde ahí, esos equipos evaluarán la condición de de la persona y tendrán que derivar, si es necesario, a el nivel secundario, que son los equipos de salud mental o un psiquiatra en los hospitales, en el fondo. Esa es la secuencia. Ahora, efectivamente, hoy hay otros más programas que están desarrollando las universidades, en el fondo. Hay también centros de atención psicológica en las mismas universidades aquí en la región, que también pudiesen ser una fuente de apoyo para poder consultar en el caso de que identifique yo pacientes en riesgo. Pero ese sería hay teléfonos también, el Salud Responde, un teléfono el cual pueden llamar, pero también hay que mejorar lo que hay, ¿eh? Yo creo que el sistema actual requiere también una mayor eficiencia. Nosotros sabemos que el sistema público todavía no da una adecuada cobertura, los tiempos de espera son muy amplios y sobre todo en el ámbito de la atención psiquiátrica estamos escasos de psiquiatras, entonces a veces ahí también se dificulta muchísimo en el fondo. Así que, pero estamos haciendo esfuerzos, ¿eh? Yo creo que las universidades, en lo personal, estamos desarrollando propuestas de proyectos para que podamos en el fondo mejorar la atención y prevenir de mejor manera el riesgo suicida en nuestra población. Y lo último, Pablo, ya para concluir, ¿se requiere a tu juicio una ley de salud mental? Y si ese fuese el caso, ¿qué ejes debería trabajar esta ley? ¿Qué materias debería abordar en lo que tiene que ver con materia de prevención? Yo creo que sí, necesitamos una ley de salud mental, es urgente. La inversión en salud mental dentro del presupuesto de salud es muy baja. Respecto a los países de la OCDE, Chile tiene aproximadamente un 2,3% de inversión en salud mental, por lo tanto es bajísimo. Y eso es por lo tanto, una ley de salud mental mejoraría indudablemente la inversión y por lo tanto yo creo que mejoraría también la cobertura y la eficiencia de la atención en salud mental. Eh, Hay países que tienen leyes inclusive sobre prevención del suicidio, ¿eh? Entonces yo creo que el marco estructural para garantizar en el fondo una mejora, ¿eh? Yo creo que eso es fundamental, sobre todo, insisto, en el ámbito de la salud mental. Necesitamos, y enfatizo, necesitamos una ley de salud mental en Chile, es pronta. Bueno, Pablo Méndez, psicólogo y docente también de la Universidad Católica del Maule, agradecemos este contacto para poder conocer un poco más en profundidad sobre este tema y también ser factores que puedan evitar este tipo de prácticas. Muchas gracias, Pablo, que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias a ustedes, que estén muy bien, que les vaya bien. Buenas tardes, Pablo, que tengas una linda jornada. Sin duda Gracias. que el suicidio es un tema que nos ha tenido quizás con este tema un poco escondido, ¿no? Claro. Porque ¿qué pasa? Cuando yo trabajo para una empresa, por ejemplo, y tengo, no sé, un cuadro depresivo, ansiedad, algún cuadro de alguna enfermedad mental es letal a largo plazo. Pero si yo soy funcional, si yo puedo apretar el botoncito para el que me pagaron, no hay ningún problema. Claro. Y probablemente la ISAPRE o Compin por FONASA me rechacen la licencia si es que yo voy al médico y me dan licencia por depresión, por ejemplo, o por alguna patología mental. Entonces, como no son enfermedades invalidantes en términos físicos, porque cuando alguien tiene algún problema mental que tenga tendencia a suicidio, inclusive puede trabajar igual. A lo mejor va a rendir menos, a veces va a rendir más, un poco medicado, consumo de drogas también de por medio, pero la persona puede mantenerse. Entonces, en ese sentido, como sociedad, siento que hemos escondido un poco lo que pasa con las enfermedades mentales, Matías, y muchas veces las usamos como bullying, entonces, incluso en términos laborales, que decir, en los colegios,
cuando debiésemos convertirnos como sociedad en la red de soporte, en la red de apoyo más importante para las personas que tienen este tipo de problemas y de enfermedades. Nos vamos. 12 con 4. 10 con 12 con 4, un programa bastante nutrido, diverso, nutrido, como yo, como Walter, con contactos, distintas temáticas estuvimos abordando. Sí, también es el ideal, ser de apoyo a la ciudadanía. Hablamos del tema de la sexualidad, sobre todo adolescente, preadolescente, también emprendimientos locales. Qué bonito ver que las personas se reconvierten sus fuerzas y sus energías y se dedican a realizar lo que más les gusta hacer y lo convierten en una fuente de ingresos. También hablamos del suicidio, que es un tema del que no debemos alejarnos ni quedarnos ahí de brazos cruzados. Así que un programa maravilloso. 12 con 4, nos despedimos, que tengan muy buena tarde y nos reencontramos mañana, ya último día de la semana.